Revelado. 12 secretos increíbles para transformar tu dolor emocional en fuerza inspiradora. Ana miraba la caja polvorienta en el desván con una mezcla de temor y curiosidad. Sabía que, al abrirla, desataría recuerdos que había mantenido encerrados por mucho tiempo. Desde su infancia, había cargado con una responsabilidad que le dejó poco espacio para sus sueños. Había sacrificado su anhelo ardiente de ser artista para cuidar de su madre enferma. Una decisión que había marcado su vida desde joven. Esa tarde la inquietud la invadía. ¿Qué pasaría si encontraba algo que la empujara a enfrentar sus propios deseos con valentía? Con manos temblorosas, Ana levantó la tapa de la caja y comenzó a revisar cartas amarillentas, cada una un eco del pasado. Su pulso acelerado la llevó a un diario en particular, el de su padre, un artista talentoso que murió sin el reconocimiento que merecía. En cada página, ella sentía la desesperación y el anhelo de su padre, la lucha de un alma que nunca encontró su lugar en un mundo que despreciaba el arte. Su respiración se volvía irregular al leer sus pensamientos, llenos de esperanza y dolor. En esos momentos, la historia de su padre resonaba dentro de ella, recordándole las similitudes entre sus vidas. ¿Por qué no luchaste más por tus sueños?, se preguntó a sí misma. Esa pregunta se convirtió en un grito que retumbaba en su mente. A medida que leía, su historia se entrelazaba con la suya, la angustia de renunciar a lo que realmente era. Las miradas escépticas de sus colegas y la presión social se convertían en un eco ensordecedor. Ana sabía que, como profesora, debía ser un ejemplo, un pilar para sus estudiantes, pero también anhelaba ser vista como algo más que eso. Las expectativas se apretaban como grilletes en su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se acercaba la fecha para presentar su colección en la galería local, el nudo en su estómago se apretaba con cada día que pasaba. La idea de mostrarse como artista era aterradora. Las críticas pasadas la acechaban como sombras que se negaban a desaparecer. Ana sentía que su valentía se desvanecía con cada palabra de aliento de sus estudiantes, quienes no podían ver la tormenta que arrasaba en su interior. Su corazón se debatía entre el deseo de brillar y el miedo a ser herida. Un día, un destello de inspiración llegó a su vida cuando una de sus alumnas presentó un trabajo sobre la importancia del arte en la vida de las mujeres. Ana se sintió conmovida, y por un instante, la chispa de la creatividad que había mantenido oculta comenzó a resplandecer. Pero esa luz también trajo consigo la oscuridad de la presión social que aún la perseguía. El dilema se intensificaba al darse cuenta de que salir de la sombra era un acto de valentía monumental. El momento culminante se presentó en una reunión escolar. Ana, temblando de nerviosismo, levantó la voz con determinación. «No soy solo una profesora», clamó con vehemencia. «Tengo sueños y un legado que honrar». Las palabras resonaron en el aire, pero el peso de sus responsabilidades la sujetaba, y el eco de su declaración apenas se disipó antes de convertirse en un lamento. La lucha no era solo con el mundo exterior, se libraba dentro de ella, en cada latido que recordaba lo que arriesgaba al dar un paso hacia adelante. Ana se quedó en silencio, sintiendo cómo la presión aumentaba a su alrededor. El dolor de su historia era real, palpable. Consciente de que su decisión de honrar la memoria de su padre podría ser el catalizador de un cambio profundo, la valentía empezaba a presentarse como una opción. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría sanar las heridas que la ataban y finalmente volar hacia sus propios colores? ¿O se quedaría atrapada en el ciclo de sacrificio que había definido su vida? La historia de Ana apenas comenzaba, y el futuro,
Aunque incierto, la desafiaba a encontrarse a sí misma en un camino lleno de color y lucha. El día de la exposición finalmente había llegado, y el aire en la galería local estaba impregnado de una mezcla de expectativa y ansiedad. Ana se encontraba en la sala, rodeada de los rostros desconocidos de los asistentes. Su corazón se aceleraba al compás de las voces curiosas que discutían los cuadros colgados en las paredes. Había pasado semanas preparando su colección. Cada pincelada era un susurro de su alma, una forma de reivindicarse ante el mundo. Sin embargo, el reflejo de las luces brillantes parecía burlarse de su inseguridad. Las palabras de aquel diario la consumían. El arte es mi verdad. Ana cerró los ojos un momento, recordando lo que había sentido al crear cada obra. En la superficie, todo parecía estar en su lugar, pero por dentro, luchaba contra la cacofonía de voces críticas que resonaban en su mente. Su propia expectativa era el mayor antagonista en esta batalla. ¿Qué pasaría si nadie apreciaba su intención? ¿Si la sombra del legado de su padre caída pesadamente sobre sus hombros? Al fijar su mirada en un cuadro que representaba una noche estrellada, se dio cuenta de que cada trazo no solo retrataba una imagen, sino la esencia de sus esperanzas y temores. Las estrellas eran los sueños que había ignorado. Decidió que por esa noche, esos sueños debían brillar con la misma intensidad que la pintura. Las conversaciones alrededor de ella empezaban a girar hacia su obra. Escuchó a una mujer comentar sobre la técnica y la emoción que emanaba de los colores vibrantes, y un rayo de aliento recorrió su cuerpo. ¿Acaso estoy lográndolo?, se preguntó, sintiendo una mezcla de lógica y magia. Pero a continuación, la crítica interna apareció nuevamente. No te ilusiones. Solo son palabras. Ana sintió el impulso de escabullirse, de alejarse de la sala, pero algo dentro de ella la detuvo. En aquel instante recordó el grito que había emitido en la reunión escolar. La valentía se manifestaba como una opción real y accesible, si se atrevía a poner un pie en su camino. Su propósito era más que mostrar arte. Se trataba de liberarse de ser realmente vista. Esos pensamientos la condujeron a acercarse a un grupo que observaba un autorretrato expuesto. Tu trabajo tiene una dimensión profunda, le dijo un hombre, mirando sus ojos intensamente. Me habla de lucha y resistencia, como si estuvieras enfrentando tus demonios personales. Ana sintió que el aire se cortaba. Aquel comentario la conectó con sus propias inseguridades, atrayendo su atención hacia la realidad de su proceso personal. ¿Quién soy en realidad?, pensó mientras su corazón latía ferozmente. Mientras la conversación continuaba, Ana comenzó a abrirse, compartiendo la historia detrás de su arte, la culpa, la lucha, y el amor que la habían llevado a ese punto. Cada palabra que pronunciaba era como una pequeña liberación de la carga que había llevado demasiado tiempo. Allí estaba, vulnerabilizándose, pero también encontrando fuerza en la conexión que estaba creando. A medida que los visitantes se acercaban a su obra, más le resultaba liberador hablar de su viaje. En ese momento comprendió que ser artista no solo era crear, sino también compartir vulnerabilidad y autenticidad con el mundo. Su camino se expandía ante ella, y el dolor que había sentido podía convertirse en un puente hacia su esencia más auténtica. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba a su fin, la ansiedad no desapareció por completo. Le inquietaba cómo reaccionarían los críticos una vez que la adrenalina del momento disminuya. ¿Y si el valor que había encontrado en su voz se desvanecía ante las duras realidades del mañana? Ana se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La exposición se convirtió en un primer paso hacia su verdadero yo, y el desafío de ser vista continuaba. Ana sabía que el camino de la autoaceptación sería arduo, pero también se sentía dispuesta a descubrir cada faceta de su identidad. Cuando la última de las luces se apagó y los asistentes comenzaron a marcharse, un inquietante susurro brotó en su mente. ¿Estás lista para afrontar el verdadero desafío de la crítica y la aceptación? Ana sintió que la respuesta no sería sencilla, pero estaba decidida a enfrentarlo, a explorar las profundidades de su arte y su persona.
El viaje continuaba, y el próximo paso hacia su renacimiento la esperaba. La tarde siguiente a la exposición, Ana despertó con la sensación de que el eco de su valentía aún resonaba en su interior. Había algo indudablemente transformador en el acto de compartir su historia, como si las palabras se hubieran vuelto puentes hacia una nueva realidad. Con cada reflexión, la familiar mezcla de ansiedad y emoción la envolvía. No podía ignorar el murmullo de su mente que aún preguntaba: ¿y ahora qué? Decidida a no quedar atrapada por la incertidumbre, se sentó frente al lienzo en blanco que la había estado esperando. La idea de plasmar sus sentimientos, sus luchas y su viaje en una nueva obra comenzó a tomar forma. Con cada trazo, intentaba transmitir lo que había vivido la noche anterior, pero el proceso resultaba confuso. ¿Qué debía expresar? Cada pincelada se convertía en un dilema, y su inseguridad parecía apoderarse de la escena. Sin embargo, reconocer esa turbulencia era un primer paso. Decidió utilizarla como fuente de inspiración, en lugar de permitir que la paralizara. Ana se tomó un momento para escribir en su diario, donde se cuestionaba su propia autenticidad. ¿Estoy haciendo esto por mí o por la aprobación de otros? Reflexionar sobre sus intenciones se volvió un ejercicio vital. Reconectar con su esencia era un desafío, pero suficiente para hacerla avanzar. Las palabras fluyeron mientras exploraba sus emociones. La lucha por ser vista y aceptada no se trataba solo de su arte. Era una batalla interna. Con cada frase sincera, la carga emocional comenzaba a despejarse. Encontró, en su vulnerabilidad, una poderosa herramienta. Su dolor podía metamorfosearse en capacidad de conectar con otras personas. Ana se sintió más fuerte con esta revelación, como si hubiera encontrado la chispa que le permitió ver sus inseguridades como aliadas y no enemigos. El hecho de no tener control sobre el juicio de los demás no le restó valor a su experiencia. Esta idea la iluminó. Comprendió que en cada roce de la brocha podía plasmar no solo su historia, sino también el potencial de inspirar a otros a compartir la suya. Ana tomó un nuevo enfoque en el proceso creativo. En lugar de perseguir la perfección técnica, decidió centrarse en la autenticidad de sus emociones. Al pintar, visualizó a otros enfrentándose a sus demonios, y comenzó a crear una obra que representara no solo su lucha, sino la de todos aquellos que habían sentido que su voz importaba poco. Así, su lienzo se convertía en un testimonio colectivo. Con cada sesión de pintura la profundidad de su trabajo se volvía más evidente. Ambas realidades, la personal y la universal, se entrelazaban en su obra. Desde su rincón, donde las luces del taller iluminaban su espacio, Ana se sentía arraigada. No solo retrataba un dolor individual, sino que estaba empezando a generar una fuerza inspiradora que podía resonar en los demás. Sin embargo, la emoción de crear no escondía las sombras que aún la acechaban. La ansiedad por la crítica seguía latente. No podía apartar la idea de que, aunque el arte era un reflejo de su verdad, el mundo seguiría siendo un juez implacable. El equilibrio entre la expresión auténtica y la presión social se tornaba cada vez más complicado de manejar. Era un recordatorio constante de que su viaje apenas comenzaba. La semana avanzó rápidamente, y cada día Ana se sentía más confiada en su enfoque. No obstante, una inquietante pregunta persistía. ¿Realmente estaré lista para compartir esta nueva obra? La presentación ante críticos especializados se acercaba, y el miedo se transformaba en un constante murmuro en su mente. La idea de sus pinturas, llenas de vulnerabilidad, expuestas nuevamente al juicio ajeno, le causaba malestar. El momento crucial estaba a punto de llegar. Con cada día que pasaba, el ciclo de creación y temor la empujaba hacia adelante. Ana estaba en la cúspide de un emocionante renacer, con el destino de su arte y la aceptación de sí misma en juego. Mientras se preparaba, el eco de sus decisiones y los latidos de su corazón coincidían en un único compás. El tiempo de actuar se acercaba. ¿Lograría atravesar la barrera del miedo y salir victoriosa?
Su respuesta, así como su destino artístico, pendía en la balanza. Mientras los días avanzaban, Ana comprendía que cada jornada de pintura no era simplemente un ejercicio creativo, sino un momento de descubrimiento personal. Aquella danza entre la emoción y la técnica la llevó a confrontar una verdad ineludible. Su arte, por muy íntimo que fuese, no podía silenciar sus miedos ni su deseo de aceptación. Cada trazo no solo reflejaba su experiencia, sino que también revelaba sus inseguridades, sus fallas, y por primera vez, la posibilidad de aceptar esos aspectos como parte de su humanidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el proceso de creación se asemejaba a un viaje hacia el autoconocimiento. En la soledad de su taller, el eco de las críticas pasadas resonaba como un murmullo persistente. Recordó momentos en que el juicio ajeno había paralizado su creatividad, como si cada mirada la desnudara frente a un tribunal de expertos. Sin embargo, en su deseo de trascender esa angustia, decidió tomar un riesgo mayor. Explorar no solo su dolor, sino las historias de aquellos que la rodeaban. Esta revelación la llevó a buscar entrevistas con amigos, familiares, e incluso desconocidos dispuestos a compartir sus propias luchas. El simple acto de escuchar se convirtió en una experiencia transformadora. Ana se sumergía en el dolor ajeno con un corazón abierto, sintiendo como si cada relato calara en su esencia. Aquellas historias tomaron vida en su lienzo, fusionando la lucha individual con la colectiva, dándole un nuevo sentido a su arte. Así, sus inseguridades se convertían en una plataforma sobre la cual construir una conexión más profunda. Sin embargo, cada encuentro también la confrontaba con preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto estaba lista para ampliar su vulnerabilidad? Su necesidad de aceptación era innegable, pero al abrirse a los relatos ajenos, también enfrentaba su propia resistencia. ¿Era capaz de permitir que otros vieran su humanidad sin máscaras? Esa dualidad la mantenía en un vaivén emocional constante. Mientras grababa esas historias en su diario, la ansiedad comenzó a transformarse en valentía. ¿Qué tal si no solo expongo mi propio dolor, sino que me convierto en un catalizador para otros? La idea fue revolucionaria. Ana buscó cómo presentar su trabajo no solo como una exploración íntima, sino como una invitación. La exhibición ante los críticos no sería solo de su obra, sino una ventana al alma colectiva que aunaba experiencias diferenciadas. El día de la presentación iba gestándose en su mente como un grial inalcanzable. Ana se propuso practicar lo que iba a exponer, casi como un ritual de conexión. Al mirar al espejo, un diálogo interno surgía. Si surge la vulnerabilidad, que surja también la valentía. A medida que esa mentalidad crecía, las dudas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una energía nueva. Finalmente, el momento decisivo llegó. Ana se plantó frente al público, una multitud de rostros expectantes que ansiosos aguardaban sus palabras. Nunca había estado tan expuesta, y sin embargo, nunca se había sentido más poderosa. Se preparaba para revelar su arte, pero también para despojarse de la coraza del miedo. A medida que las palabras fluyeron y los ecos de las historias compartidas resonaron en la sala, la conexión se intensificó. La energía de la sala comenzó a vibrar con una esperanza colectiva, un anhelo de que sus propias historias fueran válidas, que su dolor tuviera un sentido. Ana se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo dependía de su aceptación, sino también de su capacidad para inspirar a otros a atreverse a hacer lo mismo. Con un último trazo de coraje, anunció la serie de obras que habían surgido de su proceso compartido. No estoy aquí solo para mostrar lo que siento, sino para invitarlos a explorar sus propias narrativas, declaró con voz firme. Alzó la mirada y vio la sorpresa, y luego, la admiración en los rostros que la rodeaban. El final de aquella presentación no solo representaba la culminación de una etapa, sino el comienzo de un viaje nuevo, donde su arte podría ser el vehículo para el cambio. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que aún no había compartido.
Una idea emergía en su interior como una savia latente, una conexión aún más profunda que anhelaba explorar. ¿Qué pasaría si su dolor pudiera convertirse en una serie más amplia, visibilizando luchas diversas? Esa pregunta quedó flotando en el aire, lista para ser explorada en el siguiente capítulo de su vida. Las semanas posteriores a su presentación fueron intensas y llenas de reflexión. Ana experimentaba una dualidad. Por un lado, el estallido de emociones tras la aceptación del público alimentaba su creatividad, mientras que por el otro, las inseguridades que habían permanecido ocultas comenzaban a resurgir. Cada día, lanzaba un vistazo hacia su lienzo en blanco, donde las ideas danzaban en su mente, y sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre ella, preguntando si realmente estaba lista para llevar su arte a una dimensión aún más profunda. Movimiento tras movimiento, sus días transcurrían en una atmósfera cargada de posibilidades. Cada trazo se convertía en una búsqueda de significado más allá de sí misma. La sensación de poder que sintió ante el público era como una chispa, una fuerza que la instaba a investigar el potencial de su arte para brindar voz a aquellas historias que aún no había explorado. Sin embargo, la carga de la vulnerabilidad hacia la que se aventuraba la inquietaba. ¿Sería capaz de manejar el peso que conlleva permitir que otros accedan a sus propias profundidades? Ana decidió establecer un nuevo objetivo. No solo crear obras que revelaran su dolor, sino también aquellas que arrojaran luz sobre las luchas de otras personas. Para ello, embargada por la osadía que había encontrado en el último evento, organizó una serie de encuentros en su estudio, invitando a personas que estaban dispuestas a compartir sus historias. Estos encuentros se convirtieron rápidamente en una terapia colectiva. Escuchar a otros, sentir su tristeza, su lucha, y alguna que otra risa, transformaba el estudio en un santuario de desahogo emocional. A medida que los relatos se entrelazaban, comenzó a capturar fragmentos de cada historia en su diario. Las palabras se acumulaban, y junto con ellas, sus emociones se expandían, provocando oleadas de empatía que la llevaban, a veces, al límite de sus propias capacidades. Un día, escuchó a Laura, una madre que había perdido a su hijo, describir con dolor desgarrador la soledad que había experimentado. Ana se sintió abrumada. Por un momento, las murallas que había construido para proteger su propio corazón temblaron. La tristeza que emanaba del relato de Laura era tangible, como un peso que se depositaba en su pecho. ¿Cómo puedo canalizar esto?, se preguntó. Fue en ese instante cuando comprendió que su arte debía ser reflejo no solo de su propia lucha, sino de una lucha que, aunque ajena, resonaba en su propia experiencia. Cada historia que capturaba se convertía en un motor que alimentaba su creatividad, empujándola a un espacio donde la belleza y el sufrimiento coexistieran. Sin embargo, esta nueva dirección presentaba un dilema. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Ana no podía ignorar la posibilidad de que al explorar la vulnerabilidad de los demás, podía abrir una caja de Pandora en su propio interior. Las historias que escuchaba comenzaban a hacer eco, poniendo a prueba su propia fortaleza. Una noche, mientras reflexionaba sobre su proyecto, una idea iluminó su mente. ¿Y si cada obra se convirtiera en un testimonio, un homenaje para aquellos que han compartido su dolor? Decidida a dar vida a esta visión, comenzó a esbozar conceptos que resumieran cada historia en formas y colores. Pero en medio de su fervor creativo, un nuevo desafío surgió. Una conocida galerista interesada en su trabajo propuso una exposición individual centrada en esta nueva perspectiva. A la aireada idea de compartir el dolor ajeno, se sumaba la presión de cumplir con las expectativas del mercado artístico. Ana se encontró atrapada entre el deseo de autenticidad y la necesidad de validación, un mar de emociones que la zarandeaba en direcciones opuestas. Mientras las fechas de entrega se acercaban y el eco de las historias compartidas retumbaba en su mente, la pregunta seguía acechándola. ¿Lograría transformar ese dolor en un poderoso símbolo de esperanza?
¿O el peso de las historias ajenas se convertiría en una carga demasiado pesada para soportar? La decisión que debía tomar pronto amenazaba con ser un punto de inflexión en su vida artística. Debería arriesgarse a ser un espejo de vulnerabilidad, explorando aún más profundamente el dolor humano, o proteger su propio corazón y alejarse de ese abismo emocional. La presión crecía, y Ana sabía que el siguiente paso que diera sería crucial. Ana se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. El día de la primera reunión con la galerista se acercaba, y la incertidumbre pululaba en su mente como un monstruo acechante. ¿Estaba realmente preparada para presentar su visión y exponer su vulnerabilidad al juicio ajeno? Las horas se deslizaban lentamente, mientras ella intentaba encontrar una respuesta en sus pinceles y lienzos, buscando consuelo en la creación. Mientras daba los primeros trazos en una nueva obra, la imagen de Laura y su historia seguía apareciendo en su mente, haciéndole recordar la responsabilidad que había asumido al compartir el dolor de otros. Se preguntó si sus retratos lograrían hacer justicia a lo que había escuchado. No quería que su arte se convirtiera en una mera representación estética. Aspiraba a que resonara en el corazón de quienes lo vieran, uniendo sus experiencias a través de la tristeza y la esperanza. Esa dualidad la llevó a un dilema personal. ¿Sería capaz de expresar su propia vulnerabilidad sin perderse en las emociones ajenas? Mientras estas reflexiones la consumían, Ana dejó de lado el pincel y se sumergió en un mar de pensamientos. Cerrar los ojos y visualizar la exposición se convirtió en un ejercicio de autoexploración. Imaginó la sala, las paredes cubiertas de sus obras, cada una contando una historia, entrelazándose con las vidas de otras personas. Al abrir los ojos y mirarse en el espejo, comprendió que no podía permitirse retroceder. Ya había tomado la decisión de recibir el peso del dolor ajeno para transformarlo en arte, y esto debía reflejarse en su entrega. La idea de ser un vehículo de sus experiencias, no solo un simple espectador, la llenó de determinación. Reunió sus conceptos, cada boceto de sus relatos, y empezó a darle forma a cada uno. Era un proceso doloroso, pero también liberador. A través de largas noches de trabajo, Ana se enfrentó a sus propios demonios. Cada trazo era una lucha, una confrontación con miedos que creía haber dejado atrás. La presión del mercado y las expectativas externas se amalgamaban con sus inseguridades. Cada vez que la duda se manifestaba, ella contrarrestaba con una pregunta: ¿qué es lo que realmente deseo comunicar? Esta constante revisión personal la llevó a reevaluar la finalidad de su arte. Sin embargo, mientras parecía encontrar claridad, el eco de las historias que había escuchado se volvía más fuerte, presionándola hacia un abismo emocional. Había días en los que temía que el peso de esas experiencias ajenas la desbordara. Finalmente, con cada obra completada, Ana sentía que estaba forjando un vínculo con aquellas historias. Cada detalle en las pinturas se volvió un trozo de su alma y de las almas que había tocado. La conexión que buscaba se empezó a concretar en el diálogo explosivo entre sus visiones y la verdad de los relatos compartidos. Las sombras que temía comenzaron a transformarse en una fuerza viva que pulsaba entre los colores y las texturas. El día de la reunión con la galerista llegó, cargado de expectativa. Ana se presentó en el estudio, su corazón latía con fuerza. Al entrar, se encontró con el rostro de la galerista, uno que transmitía tanto emoción como distancia. Una mezcla peligrosa que podría enviar todo por la borda. ¿Cómo vas a presentar esto al mundo?, preguntó la galerista, su mirada reflexionando sobre la esquina de la sala con una curiosidad penetrante. Ana sintió que la confianza la abandonaba, pero se aferró a lo que había creado. Quiero que el arte sea un puente entre las historias, un espejo donde el dolor se transforme en una nueva narrativa, respondió, buscando que sus palabras calaran hondo. La respuesta de la galerista tendría un impacto profundo en su camino, pero Ana no sabía si lo que iba a escuchar la inspiraría o la paralizaría. Mientras el aire se hacía denso, una nueva pregunta resonó en su mente.
¿Estaba preparada para lo que venía? ¿O el verdadero desafío aún estaba por comenzar? Ana respiró hondo mientras la galerista mantenía su mirada evaluadora. Las palabras que había pronunciado parecían flotar en el aire, desafiándola a respaldarlas con acciones concretas. La incertidumbre comenzó a transformarse en una chispa de determinación. La reunión era mucho más que un encuentro comercial. Era la primera vez que podría presentar su trabajo no solo como artista, sino como un canal para las emociones humanas. Lo que tú ves son colores y líneas. Pero para mí, cada cuadro es un grito de lo que hemos vivido. Continuó, sintiendo que cada palabra se asentaba con más firmeza en su voz. A medida que hablaba, comenzó a ver en la expresión de la galerista algo que se sentía familiar. Interés genuino. No solo quiero que vean, sino que sientan, dijo Ana, cada frase incendiando su convicción. En esos momentos, se dio cuenta de que su propio nudo en el estómago pasaba de ser un síntoma de ansiedad a ser el motor de su pasión. La habilidad de transformar su vulnerabilidad en un arte significativo era su camino. Mientras la galerista apuntaba con un dedo hacia una de las obras, Ana notó cómo había comenzado a entrelazar sus historias con una narrativa visual impactante. La obra mostraba a un grupo de personas sentadas en un jardín, con rostros serenos, pero sus ojos delataban una historia diferente, una mezcla de esperanza y pérdida. ¿Qué quieres transmitir aquí?, inquirió la galerista, cruzando los brazos, y Ana comprendió que esta era su oportunidad. Cada color en esta pieza simboliza un estado emocional. Este verde es la esperanza, y este azul, la tristeza acumulada, explicó Ana, dejando que la pasión comenzara a desbordar su explicación. La interacción se tornó en una danza dialéctica, donde cada obra era una fase del viaje emocional que había decidido compartir. Conforme avanzaban en la conversación, la galerista hizo algunas observaciones incisivas sobre la técnica y la composición, lo que llevó a Ana a recordar las horas que había pasado refinando cada detalle, luchando contra su inseguridad y navegando las emociones que habían influido sus decisiones artísticas. Cada corrección que recibía no era un rechazo, sino una guía para profundizar su mensaje. Al finalizar la reunión, la galerista prometió analizar la propuesta de exhibición. Me gusta lo que veo, pero esto es solo el inicio. Necesitas definir qué deseas lograr con esta exposición. ¿Cuál es el impacto que quieres causar en el mundo?, concluyó. Ana salió del estudio con una mezcla de euforia y ansiedad. Por un lado, había dado un paso significativo al presentar su obra. Por otro, una nueva presión crecía dentro de ella. Si había un reto en el horizonte, era ese: definir su propósito y tener la valentía de defenderlo ante el mundo. Regresó a su estudio, donde el murmullo de los pinceles parecía un eco de la tarde. Se sentó frente a su mesa, revisando sus obras. La reunión la había despertado a una nueva posibilidad. Con un lápiz en la mano, comenzó a escribir una lista de intenciones para su exposición. Inspirar a otros a confrontar su dolor. Crear un espacio seguro para el diálogo emocional. Cada respuesta parecía formar una nueva capa en su trabajo. Sin embargo, mientras sus ideas se estructuraban, un pensamiento inquietante se apoderó de ella. A medida que se acercaba la fecha de la exhibición, ¿podría realmente asumir la responsabilidad de ser la voz de tantas historias complejas y dolorosas? La pregunta la llevó a un abismo de dudas. La búsqueda de respuestas sobre su propia identidad como artista se intensificaba. Ana comprendió que lo que estaba en juego iba más allá del arte. Era su propia sanación, su viaje personal. Estaba lista para descubrir cuán lejos la llevaría esta travesía. Mientras se perdía en sus pensamientos, un mensaje apareció en su teléfono. Quiero hablar sobre tu propuesta. Hay algo en tus textos que me intriga. Era la galerista, y tras leer esas palabras, Ana sintió que el tiempo se detuvo. ¿Era posible que ese diálogo revelara un aspecto desconocido de su propio viaje artístico, algo que aún no había explorado? Ana despertó al día siguiente con una mezcla de energía y temor.
La conversación que había tenido la tarde anterior con la galerista resonaba en su mente. Las palabras que había intercambiado dejaron una marca en ella, abriendo un camino hacia un propósito más claro, aunque escalofriante. Teniendo su exposición en el horizonte, era esencial que comprendiera a fondo su propia narrativa. Mientras preparaba el café, reflexionó sobre el mensaje de la galerista. Necesitaba explorar aún más su conexión con el arte y las emociones que esperaba plasmar en sus obras. Ana se sentó en su espacio de trabajo y cerró los ojos. En un intento de dejar que los pensamientos fluyeran sin restricciones, dibujó un círculo en una hoja en blanco. Las líneas comenzaron a tomar forma. Una amalgama de recuerdos, inspiraciones y emociones que parecían bailar juntas. Dedicar tiempo a esta introspección se convirtió en una sólida práctica diaria. Cada día, después de un ejercicio de meditación matutina, se sentaba para escribir sobre su vulnerabilidad. Sin embargo, no se trataba de un ejercicio de autocompasión. Era un desafío para ella misma, un ataque directo a sus temores e inseguridades. ¿Por qué se sentía tan atada a su pasado? ¿Cómo podía convertir ese sufrimiento en una fuente de fortaleza en su trabajo artístico? Ana comenzó a elaborar una lista de eventos que habían impactado su vida de manera significativa. Cada entrada en la lista se convirtió en un artefacto emocional. Con colores y materiales, empezó a crear pequeñas obras basadas en estos recuerdos. Cada pieza era un viaje a su interior, donde no solo revivía la experiencia, sino que también reflexionaba sobre lo que había aprendido de ella. A medida que trabajaba, se daba cuenta de que su habilidad para crear iba más allá de la técnica. Era un proceso de transformación personal. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días oscuros en los que las emociones la dominaban, haciéndola dudar de su capacidad como artista. El temor a mostrar su vulnerabilidad en la exhibición era abrumador. ¿Quién iba a querer enfrentar sus propios miedos a través de su arte? En esos momentos, encontró consuelo en el arte de otros. Los trabajos de artistas contemporáneos que expresaban sus luchas resonaban profundamente con ella. Era un recordatorio de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma de conectar con los demás. Con el tiempo, Ana empezó a esbozar las entradas de su exposición con un enfoque renovado. Decidió que cada obra no solo sería un refugio de su propio dolor, sino también un espacio de conversación abierto a sus espectadores. Quería que el impacto fuera visceral, que desafiara las normas del arte contemporáneo, llevando a otros a confrontar sus propias historias. Esa tarde, después de varias semanas de reflexión profunda y creación incesante, escuchó el timbre de la puerta. Era la galerista. Ana sintió su pulso acelerarse. Había llegado el momento de mostrarle su evolución artística. Estaba preparada para demostrar que cada fragmento de su vida había sido una chispa en la construcción de su voz artística. La conversación que estaban a punto de tener la llenaba de anticipación y miedo a partes iguales. Mientras abría la puerta, una pregunta surgió en su mente y la detuvo en seco. ¿Realmente estaba lista para asumir el rol de embajadora de su dolor y, a su vez, de la esperanza? La respuesta a esa duda podría estar en aquella conversación. Ana respiró hondo. Se dio cuenta de que su viaje apenas estaba comenzando. El verdadero desafío estaba por venir. Cuando la galerista entró, comenzó a moldearse un nuevo destino. ¿Podría su arte verdaderamente inspirar a otros a sanar mientras ella misma se transformaba a través de este proceso? La conversación con la galerista comenzó de manera casual, pero Ana pronto se dio cuenta de que cada frase era una pincelada en el lienzo de su futuro. La galerista, con su mirada penetrante y actitud firme, mostró un entusiasmo que la impulsaba a querer más de lo que había creado hasta el momento. Ana sintió que necesitaba abrirse por completo, no solo sobre su trabajo, sino también sobre la lucha interna que lo había alimentado. Era un juego arriesgado, pero un paso necesario para desafiar su miedo. Tus emociones son el corazón de tu arte, dijo la galerista, y esas palabras resonaron en Ana como un eco incesante.
Se dio cuenta de que había estado ocultando sus verdaderas convicciones detrás de una capa de inseguridad. El instante se transformó en un espejo que reflejó no solo su obra, sino también el potencial que tenía para conectar con otros a un nivel más profundo. Quiero que el mundo vea lo que has experimentado, no solo lo que has creado, agregó. Ana sintió cómo la presión se acumulaba en su pecho, pero a la vez, se encendió una chispa de determinación. En el camino de retorno a su estudio, cada paso parecía un desafío a sus propios límites. Visualizaba cómo haría que su arte no solo fuera una expresión personal, sino una invitación a la reflexión colectiva. Sin embargo, con la claridad también vino la duda. El eco de las palabras de la galerista la seguía. ¿Estás lista para mostrarte? Ana se encontró en un dilema crucial. ¿Estaba preparada para desnudarse emocionalmente frente a un público? Dedicó los días siguientes a profundizar en el contenido de su futura exposición. Hizo un esfuerzo consciente por ser rigurosa con su honestidad. Era como si cada pieza que creaba necesitara desanudar otra parte de su historia. Pero, aunque cada nuevo lienzo representaba un nuevo descubrimiento, también impulsaba viejos recuerdos que desafiaban su autoimagen. Una tarde particularmente difícil, Ana se sentó frente a sus obras y sintió el peso del miedo. Comenzó a pensar en la posibilidad de que su arte fuera una ventana hacia sus demonios, pero también se preguntó si realmente quería abrir aquellas puertas. Recordó lo que había aprendido de otros artistas. La vulnerabilidad se convierte en fuerza cuando se comparte. Sin embargo, el conflicto interno se tornó un estallido de ansiedad que no podía silenciar. Aeroso como un diáfano día de primavera, decidió poner sus pensamientos en papel. Las palabras fluyeron como un torrente, cada letra cargada de emociones acumuladas. Al final de la noche, había creado un manifiesto que se convertiría en la base de su exposición. Era un llamado no solo a su propia sanación, sino un grito de guerra para otros que podrían estar lidiando con sus sombras. Transformar el dolor en arte es un acto de resistencia, escribió con fervor. Poco después de completar el manifiesto, recibió un mensaje inesperado de la galerista. Su exposición estaba tomando forma, y quería proponer un evento que podía potenciar el impacto de su trabajo. Pero había un giro. El evento incluiría una charla en vivo donde Ana compartiría su proceso y la narrativa detrás de cada pieza. Sus manos sudaban al leer las palabras, y su mente se llenó de un torbellino de emociones. El desafío se duplicaba, así como la posibilidad de liberarse de sus propios atavíos. Estaba a unas semanas de despojarse ante un público, y la fecha se acercaba rápidamente. Ana se encontraba atrapada en un mar de dudas y nuevas determinaciones. ¿Sería capaz de dar ese salto hacia la verdadera conexión y autenticidad que tanto anhelaba? Al mirar sus obras desde la distancia, ocurrió algo dentro de ella. Un leve indicio de aceptación. La noche anterior al evento, Ana se sentó en su estudio, rodeada de los lienzos que hablaban de su historia. Inhaló profundamente, sintiendo cómo la mezcla de ansiedad y emoción entrelazaba un nuevo hilo de coraje en su interior. El futuro la esperaba, pero primero necesitaba enfrentarse a la verdad de su propio viaje antes de invitar a los demás a seguirla. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de arte. Era un viaje compartido, una conversación con el mundo. Y cuando la primera luz del día rompió por la ventana, se sintió más preparada que nunca. Pero aún quedaba una pregunta en su mente. ¿Abriría su corazón lo suficiente como para realmente tener un impacto en aquellos que lo necesitaban? La respuesta estaba a un paso de la exhibición, y esa incertidumbre la mantenía en vilo. El día de la exhibición llegó con una mezcla de emociones intensas que revoloteaban en el pecho de Ana. Al entrar a la galería, una avalancha de nerviosismo la invadió, pero también una profunda sensación de propósito. Frentes a las paredes adornadas con sus obras, se dio cuenta de que cada pintura representaba no solo su lucha, sino también un homenaje a las historias de otros que habían compartido su dolor con ella.
Aquella noche, no serían solo sus emociones las que fluirían, sino las de todos a los que había llegado a tocar con su arte. En los minutos previos a la apertura, observó a los invitados reunirse, el murmuro de sus voces llenando el espacio. Con cada saludo y cada sonrisa, sentía que sus inseguridades comenzaban a desvanecerse. La atención que antes la paralizaba, ahora se transformaba en energía. Su corazón latía con fuerza, no solo por lo que estaba a punto de exponer, sino por lo que significaba para su propia sanación. Cuando el evento comenzó, Ana tomó una profunda respiración y se acercó al micrófono. Con su corazón en la mano, comenzó a narrar su proceso. Compartió las historias que inspiraron cada obra, las alegrías y las penas que habían moldeado su viaje. Mientras hablaba, la conexión con el público se profundizaba. Sus miradas reflejaban una mezcla de compasión, empatía y comprensión. En ese instante, se dio cuenta de que había encontrado su voz, y con ella, una gran fortaleza. Las reacciones no se hicieron esperar. Al finalizar su discurso, las personas se acercaban a ella no solo para admirar su arte, sino para compartir sus propias luchas, para abrirse y liberar sus emociones. Ana reveló su verdadero poder. El arte no era solo su salvación, sino un vehículo para que otros también exploraran su dolor y encontraran un camino hacia la esperanza. La velada siguió, y con cada conversación, Ana se llenaba de confianza. Las sombras que la habían atormentado parecían disiparse entre el amor y la aceptación que la rodeaban. Cada palabra de aliento, cada historia compartida, la empujaba aún más a aceptar su identidad como artista. Ella no solo había revelado su imagen al mundo, había abierto un diálogo sobre el dolor humano y la transformación que podía surgir de él. A medida que avanzaba la noche, sintió el peso de todas las presiones sociales y expectativas que había llevado durante años, desvanecerse. Era claro que su lucha por ser vista había culminado en un crecimiento sobresaliente y, aunque el camino seguiría siendo desafiante, se sentía lista para enfrentarlo con valentía. Había encontrado su lugar en el mundo, su voz resonaba, y ya no iba a callarla. Cuando finalmente se despidió de sus invitados, Ana sintió un profundo agradecimiento hacia sí misma. Había tenido el coraje de abrir esa caja de dolor y transformarlo en algo hermoso y significativo. Su legado, inspirado en su padre, había tomado una nueva dirección. Ahora era un legado de autenticidad y valentía, uno que podía influir e inspirar a otros en su propia búsqueda de sanación. Esos momentos de conexión se transformaron en un poderoso recordatorio de que el dolor no tiene que ser un ciclo sin fin. Puede ser la chispa que encienda la transformación personal, una fuerza inspiradora. Ana ya no era solo una profesora, era una artista que, a través de su vulnerabilidad, había encontrado el camino hacia la libertad y la expresión auténtica. La noche concluyó, y mientras las luces de la galería se apagaban, Ana supo con certeza que había logrado lo que se había propuesto. Había conquistado el miedo, honrado su historia, y la de otros al mismo tiempo. La transformación era completa, y el camino hacia el futuro ahora estaba iluminado por cada destello de esperanza que había compartido. Ahora, yo te invito a que te unas a esta historia. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal, para no perderte los próximos relatos de superación personal, que te inspirarán a tomar acción en tu propia vida. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y compartir el poder de estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo puedes convertir tu propio dolor en fuerza. Y por último, compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten esta motivación. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte del cambio.